El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Bien, quiero hablarles en esta mañana sobre la revelación de Jesús en el tema Jesús es nuestra visitación. Diga conmigo, Jesús es nuestra visitación. Qué error pensar que el dinero es una visitación. La palabra visitación, cuando Jesús la dice, se refiere a la bendición integral del cielo sobre la tierra. Cuando Dios promete visitar una familia, visitar un grupo o visitar un país, Dios está diciendo que la bendición integral del cielo va a estar sobre un lugar. Cuando Dios ha dicho que va a visitar a Venezuela, entonces está diciendo que la bendición integral del cielo va a estar sobre este país. ¿Cuántos creen eso? Ahora bien, el problema de la visitación no es específicamente cuando llega. El problema de la visitación es el no percibirse de que está sobre usted. El peor error que comete un creyente es no saber que Dios está sobre él o sobre ella. El peor error de un país es no saber que Dios está sobre ella o sobre él, hablando del nombre. Ahora, es verdad que cuando Dios anuncia una visitación, viene, claro que sí. Pero las visitaciones no son soberanas del todo. Hay un anuncio de Dios sobre un país para visitarlo o para hacer una visitación sobre él, pero no es soberana, es decir, no se va a hacer a todo costo, sino que se va a hacer siempre y cuando la gente que vive en ese país se den cuenta que algo está pasando. Muchas veces caemos en el error de los números y pensamos entonces que, créame, los récords de los números que estamos viendo en este país son históricos. Nunca estudie la historia cristiana y se dará cuenta que nunca se habían visto. Nunca se habían bautizado 5,000 personas en un solo día. Nunca se habían salvado 2,800,000 personas en un solo día. Nunca se había levantado un ejército de evangelización tan poderoso como el Evangelio cambia en ninguna parte del mundo. Todo eso es historia cristiana y se está dando en este país. Si usted no lo sabe, se está sucediendo en Venezuela. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Está pasando aquí. Entonces no es anormal o atípico que Satanás centre su atención sobre un país donde están pasando cosas que no están pasando en otros países. Es normal, óigame bien, que se geste una gran batalla de dimensiones épicas a nivel espiritual. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted no olvida ese principio, usted sabe que todo lo que viene a su vida a destruirle nunca proviene de Dios. Proviene de alguien que lo odia y que quiere verlo destruido. Y Dios no es ese, se llama Satanás. Cuando Dios, usted tal vez no entiende este principio, cuando usted recibe a Jesús como su Salvador y Dios desata sobre usted palabras de bendición, viene Satanás siempre a tratar de que eso no ocurra. Y eres tú mismo el que decide si ocurre o no ocurre. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Usted es responsable de manifestar lo que Dios dijo con su boca, creyéndolo y actuando en esa bendición. Ahora, si usted entonces no se da cuenta, ignora este principio, usted va a seguir viviendo como vivía y haciendo lo que hacía, ignorando lo que Dios dijo acerca de usted. Es necesario ajustar cosas en la vida para poder entonces devengar una bendición que Dios haya dado a su vida, familia o país. En otras palabras, hay que trabajarlo. Dígale que está solo, hermano, hay que trabajarlo. O sea, no es soberano. No es un bloque que me va a caer sobre la cabeza de bendición porque lo va a matar. Es apercibirse, es darse cuenta que algo va a suceder. Es como la mujer que está embarazada y cuando entonces
sabe que el tiempo se le acerca para dar a luz, no sigue viviendo normalmente. Se cuida más al subir las escaleras, al bajar las escaleras, donde pisa, se sienta con cuidado, se levanta con cuidado, pero hace algo más: prepara su casa para lo que va a llegar. Si bien no tiene los recursos para hacer todo, algo arregla, aunque sea un rincón del cuarto donde duerme, aunque sea un rinconcito, le pone un cuadrito de bebé, le pone un pañito de bebé y trata de poner algo ahí que anuncie que algo va a nacer en breve y va a cambiar su vida para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Así debemos nosotros anunciar lo que viene para el país, prepararnos para lo que viene, y lo que viene no es malo, no se asuste. Vienen días de gloria para este país. No puede esperar lo malo, porque lo mejor está por llegar. Pero hay que prepararse, hay que apercibirse. Ahora, la visitación, para muchos o para algunos, lamentablemente, que han tergiversado el mensaje de Jesús, lo han anunciado como una prosperidad. La prosperidad no es un anuncio de una visitación. Cuidado con eso. Conozco naciones que están ricas y podridas. No estoy diciendo que la abundancia no sea parte de la bendición, pero es parte, no es toda la bendición. La bendición integral es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Dice mi Biblia, es una bendición integral que toca todas las áreas de la vida, según tercera de Juan 1:2 dice: amado, desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, es una bendición integral que toca todas las áreas de la vida. Ahora, lamento que muchos estén detrás de una sola, la abundancia económica, pero eso no es todo, porque puedes lograr la abundancia económica destruyendo todo lo demás en tu vida, y te va a pasar la factura más alta. Porque hay un momento en que te cae la revelación de lo que hiciste. Y es ahí cuando hay un arrepentimiento, y si es tarde, es tarde. Entonces, estemos conscientes de lo que dijo Jesús, mi Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, la prioridad debe ser en la línea espiritual, y todas las demás cosas le serán añadidas. En este país, mi opinión personal, y si puede hacer eco en el país, qué bueno, es que tenemos que volvernos a Dios y tenemos que entender que Jesús es nuestra visitación. Es el principio de toda bendición y el final de toda bendición. Él es aquel que todo lo llena en todo, y es aquel que es capaz de desarrollar integralmente el corazón de todo ser humano. Es decir, ¿qué necesita el país? Oh, pastor, necesitamos petróleo. Lo que sea que usted crea que necesite es errado si no empieza en Jesús. Jesús es el principio, Jesús es el fin, Jesús es el alfa, Jesús es el omega. Jesús es todo lo que usted necesita. ¿Alguien dice amén? Ahora, el principio es Jesús, y empieza a haber un desarrollo en su vida. Lamento, repito, que la gente piense que todo se suscribe a lo económico. Y yo digo que la abundancia es parte de la bendición, pero no es toda la bendición. Cuando yo desvío toda mi atención de lo espiritual a lo físico, natural y económico, yo me estoy yendo detrás de una desviación peligrosa, porque entonces lo económico va a ser lo que rija mi vida y no lo espiritual. El problema de eso es que se hacen creyentes avaros. Jesús acerca de eso dijo: cuídense de la avaricia. Cuídense, es decir, Jesús sabía que el ser humano tiende a amontonar en vez de repartir. Pero el cristiano está llamado a repartir en vez de amontonar. Y no estoy hablando de regalar, sino de no retener más de lo correcto. El gran descalabro social del mundo es la avaricia. Muchos tienen mucho, o pocos tienen mucho, muchos tienen nada. ¿Por qué? Los que tienen mucho se dedicaron a amontonar, los que tienen nada, pues no tienen que amontonar.
la visitación de un país no radica en su riqueza del subsuelo, porque fuésemos el país mejor, mucho mejor de todo el mundo. Pero no es así. Teniendo tanto petróleo y teniendo tanto oro, tenemos una pirámide que va subiendo en vez de bajar en cuanto a descomposición social. El problema radica en que hemos invertido, tergiversado los valores de la sociedad y hemos pensado que la sociedad necesita más un carro, una casa, o necesita más dinero que tener un corazón diferente, limpio, o un corazón con valores. Nunca tendremos un país grande con un corazón sucio y lleno de avaricia. Nunca. La visitación de un país está basada en su corazón, no en sus riquezas, no en lo que tiene en el garaje estacionado o lo que tiene como casa, sino en lo que tiene como corazón. Ahí radica la visitación de un pueblo o de una nación. Acerca de esto, digo este mensaje con mucha responsabilidad. Jesús es nuestra visitación. Y lo voy a gritar desde todo punto donde me permitan decirlo, desde todo escenario donde pueda predicarlo. Jesús es nuestra visitación. La vía de desarrollo integral para nuestro país no es un plan, es un nombre, y su nombre es Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Y no digo que no haya un plan, solo que todo plan que se haga o se ejecute debe comenzar con Jesús. Todo lo que Jesús comienza lo termina bien. Acerca de esto, finalmente Jesús se mueve a Jerusalén en Lucas 19. ¿Y por qué se mueve a Jerusalén? Jesús entendió el principio de esto. No importa lo que hiciera en Belén, en Damasco, en Judea, grandes milagros, grandes maravillas, todo eso había sido hecho en otras ciudades, pero Jesús entiende que si quiere influenciar todas las ciudades circunvecinas, tiene que ir a la capital, Jerusalén. Jerusalén, si algo ocurría en Jerusalén, entonces obviamente todo el mundo se enteraba. Pero si algo ocurría en Belén, nadie se enteraba. Si algo ocurría en Judea, nadie se enteraba. Pero si ocurría en Jerusalén, todos se enteraban. Jesús, mi Señor, quiso entrar a la capital haciendo el mayor de los ruidos que ha hecho algún profeta o algún hombre de Dios en toda la historia. Jesús se aseguró que todo el mundo se enterara que Él estaba entrando en la capital. Razón entonces por la cual lo primero que entró en la capital fueron sus discípulos. Y créame, Jesús tenía muchos seguidores. Si Jesús hubiese aparecido en este tiempo, fuera el rey de las redes sociales, con toda seguridad. Ahora, Jesús hace algo también especial. Jesús entonces, en el contexto histórico, dice: voy a entrar a Jerusalén, pero no a pie. Voy a entrar a Jerusalén en un burro. Pero no va a ser un burro usado. Quiero que sea un burro nuevo, con vidrios eléctricos, aire acondicionado, con todo. Usted no me crea, usted lea su Biblia y estudie para que se dé cuenta. Jesús manda a buscar un burro que nadie haya montado. Otra cosa muy delicada, porque el burro que no ha sido montado, entonces, si nunca había sido montado, nunca había sido amansado. Y un burro que nunca ha sido montado, al primero que se le monte, lo tira al piso. O sea, tenía que haber sido amansado primero el burro. Pero Jesús dice: me busca un burro que nadie haya montado. Eso es un milagro. O sea, el burro que nunca había nadie montado, y lo monta Jesús, y como si nada, como que toda la vida lo habían montado. Eso ya empieza un milagro o algo sobrenatural en ese aspecto. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús quiere entrar a Jerusalén de una manera en que toda la capital se entere que Él llegó. De manera que hace entonces una entrada, le llama la Biblia una entrada triunfal. ¿Por qué? Entra en un burro nuevo.
recibido por una multitud de seguidores que se habían movilizado a la capital para recibirlo allá. Todos, de alguna forma, Jesús, como un estratega, regó la voz de que él iba a Jerusalén. Y todos los discípulos, la multitud, se fueron a Jerusalén. Llegaron allá para recibir a Jesús. Cuando entonces entran, hay algo único. Lo reciben peligrosamente. Lo reciben no como el hombre de Dios, lo reciben como un rey. Y tiran palmas o ramas de palmas al piso. Se quitan ropa y la ponen al piso, mientras todos gritan: Hosana, Hosana al Hijo de David. Estaban diciendo que por sucesión a él le correspondía ser rey, y que todos los seguidores, si bien lo veían como un profeta, en Jerusalén lo dejaron de ver como profeta y lo empezaron a ver como rey. Lo reciben como rey. Y hay un gran alboroto en la ciudad. Todos corren. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Algunos dijeron: llegó un rey. Verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto era una gran manifestación de alegría. En la puerta, la bajada del monte de los olivos era un lugar de donde la ciudad, poco más abajo, podía ver, es decir, toda la ciudad, cuando oían algún alboroto en la bajada de los olivos, por alguna razón extraña, o el viento, no sé qué pasaba ahí, pero toda la ciudad abajo, que era un valle, se oía el algarabía cuando sucedía en esa zona. Es decir, cuando cualquiera quería hacer un alboroto, lo hacía en el monte de los olivos, poco más abajo. Había como una caja acústica. Por eso es que es ahí donde Jesús da las bienaventuranzas, porque al parecer era una caja acústica y cuando hablaba podía oírse muy lejos. De igual forma pasaba ahí, cuando la gente hacía bulla ahí, se oía en toda la ciudad. Y para ver lo que pasaba, lo único que tenía que hacer la gente era levantar la cabeza hacia la bajada o la subida, de acuerdo con donde usted estuviera, del monte de los olivos, y ahí se veía todo lo que estaba pasando. Así que cuando Jesús empezó a entrar o empezó a bajar en esa bajada del monte de los olivos, y la gente empezó a alabar al Señor y a dar gritos y a tirar los mantos y las palmas y a gritar que venía un rey, toda la ciudad levantó la cabeza. Y entonces me imagino que se cumple la palabra cuando algunos dijeron: ¿quién es este que viene montado en un asno? Fue lo que dijo Isaías, fue la profecía de Isaías. Ese día se cumplía cuando los habitantes de Jerusalén levantaban su rostro y decían: ¿quién es este que viene montado en un asno? O sea, el que venía montado en un asno y entraba en esas condiciones no podía ser otro que no fuera un rey. Padre Santo, ¿cómo está llena la Biblia de significados claros y contundentes? Jesús no necesitaba que alguien lo eligiera. Jesús no necesitaba que alguien lo pusiera, porque el trono que Jesús buscaba no era el trono de Roma, era el trono del corazón del pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso el primer trono que hay que ocupar es el trono del corazón. El mundo espiritual sabe que quien lo ocupe dirigirá las obras de esa persona. Si es Jesús el que ocupa el trono del corazón de los venezolanos, entonces será Jesús el que dirige la obra de ellos. ¿Alguien dice amén en este lugar? Verso 38. Bendito el rey. Aunque había otro rey en la ciudad,
La gente reconocía a Jesús como el rey de su corazón. Lo reconocían en sus vidas. Por eso les digo, iglesia, hay que posicionar a Jesús como el más influyente en el corazón de los venezolanos. Es Jesús el que puede hacer cambios dramáticos, diametrales y verdaderos en el corazón del venezolano. Como consecuencia, vendrá un cambio general a la sociedad. Si entonces posicionamos a Jesús en el corazón de los venezolanos, va a haber un cambio de acción, de actitudes en todo el país. Consecuencia de esto, índices delictivos bajando, índices de violencia bajando, índices de corrupción bajando y todas las obras del diablo destruyéndose y bajando. Para esto, dijo Jesús, apareció Jesús. Dijo Jesús, para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Entonces tenemos que entender esta dinámica. Nuestra visitación se llama Jesús. No podemos estar pensando en otra cosa, sino en el hecho de que Jesús sea predicado y sea insertado, sembrado en el corazón de cada venezolano. No hay otra forma. Cuando entonces toda la ciudad levanta su cabeza y observa a lo lejos, lo que oyen es este coro grandísimo: el rey que viene en el nombre del Señor. El rey viene en el nombre del Señor. Este que vemos sobre el burro nuevo entrando a la ciudad es un rey que viene representando al Señor. Y el pueblo reconoce a este rey que va entrando a Jerusalén. Entonces, verso 39, algunos de los fariseos de entre la multitud. No olvide quién eran los fariseos, los religiosos, a los cuales Jesús confrontó categóricamente, diciéndole cosas que no le dijo a ningún pecador, pero se las dijo a los fariseos. Le dijo hipócritas, le dijo sepulcros blanqueados, y les dijo en buen margariteño, hijos del diablo. ¿Recuerda eso? Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así que Jesús fue categórico contra los religiosos. Sigo leyendo. Los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. A los religiosos no les gusta que la gente haga manifestaciones de cariño hacia un líder espiritual que no sean ellos. Se molestan porque a ellos no los abraza nadie. ¿Quién quiere abrazar un cuerpo espín? Ni hablar de los niños. ¿Por qué usted no lee en ninguno de los evangelios que los niños corrían a los fariseos y le decían: ay, bendición? Nada de eso. Cuando los fariseos pasaban, los niños salían corriendo al otro lado de ese huicho. Pero cuando los niños veían a Jesús, salían corriendo en cantidades. Por eso en un momento los discípulos empiezan a apartar a los niños, porque eran muchos. Y Jesús les dice: no me los toquen. Dejad que los niños vengan a mí, no eso lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños quieren tocar a alguien que les inspira, que los mueve a ternura y amor. Pero ahí estaba el religioso diciéndole a Jesús, o los religiosos diciendo a Jesús: maestro, dile a tus discípulos que se callen la boca. ¿Ah? ¿Cómo que te están diciendo todas esas cosas? Y a nosotros no nos dicen nada, malucos. Cállalos. Y toda la gente gritaba: Hosana, Hosana al rey. Pero era un gentío y la algarabía, y la gente alababa al Señor y aplaudían, otros danzaban, y se oía toda esa multitud gritando a una sola voz, y toda la ciudad de Jerusalén con las cabezas así viendo: ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Jesús le responde entonces a estos, verso 40, y les dice: os digo
que si estos callaran, señala piedra y dice: estas piedras hablaría. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Tiene que entenderlo. Jesús, igual que cuando en la última vez en Juan le dicen entonces que Abraham podía levantarse hijos de estas piedras, y las señala y señala las piedras, y ese día también señala piedras, se refería a la revelación de Jesús. En cuanto a Mateo capítulo 16, cuando Pedro tiene la revelación de Jesús, Jesús le dice que él se llama Pedro o piedra. Después que Pedro tiene la revelación de Jesús, Pedro empieza a tener una capacidad de adorar a Jesús, una capacidad de servir a Jesús y una capacidad de seguir a Jesús. Por eso le digo a usted, una vez que logremos que este país conozca y ame a Jesús, van a ser todo piedras. Y cuando Dios tiene piedras, las piedras no callan. Las piedras alaban, las piedras adoran, las piedras predican a Jesús. Las piedras tienen la connotación y el ADN de su Señor, que es Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús le dice a los religiosos: es imposible que cuando yo aparezco en una ciudad o aparezco en un país, la gente se quede callada. Si ustedes predican religión, será tiempo perdido. Si ustedes predican dogmas, será tiempo perdido. Si ustedes predican mandamientos, será tiempo perdido. Pero si ustedes predican a Jesús, la gente no podrá callarse la boca. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Diga conmigo: voy a predicar a Jesús. Una vez más, voy a predicar a Jesús. Yo digo, no sé qué usted cree, pero si en el plano espiritual Venezuela estuviera en un valle y Jesús viene de camino a Venezuela, al verlo, todo el mundo se enteraría. Ahora le voy a hablar en sentido figurado. Yo creo que Jesús está entrando a Venezuela. Y ante este hecho, todo el país va a sentirlo, a conocerlo y a amar a Jesús. Pero va a suceder algo más. La gente no va a callar el nombre de Jesús. La gente va a gritar el nombre de Jesús. La gente va a predicar el nombre de Jesús, porque la gente va a amar a Jesús. ¿Alguien grita amén en este lugar? Y créame, Jesús nos ama. Diga conmigo: Jesús ama a Venezuela. Usted no puede llorar por alguien que no ama. Es imposible llorar por alguien que uno no ama. Pero cuando uno ama a alguien, uno llora por ese alguien cuando le pasa algo malo. Jerusalén estaba en un problema grave por una sola razón: porque Jerusalén no había reconocido jamás, ni como pueblo ni como iglesia, a Jesús. La consecuencia de esto en el plano histórico era que Jerusalén pasaba por la peor crisis económica de su tiempo. Lea y se va a sorprender. ¿Por qué Jesús no entró antes a Jerusalén? ¿Por qué comenzando su ministerio no lo comienza allí? Hubiera sido más fácil, o tal vez más público, o tal vez más impactante. Pero Jesús espera mucho o algún tiempo para ir a Jerusalén. Digo, comparado con el tiempo que duró su ministerio, unos 3 años. Jesús esperó que Jerusalén estuviera pasando su peor momento para llegar a ella.
no fue antes. Jesús esperó a que Jerusalén estuviera en muchos problemas. Pero cuando se paró y vio la ciudad, no dijo cuerda de pecadores. No dijo los voy a matar a todos. No dijo los voy a mandar a todos al infierno. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Cuando vio a Jerusalén, dice mi Biblia, que lloró. Lloró. Y si Jesús lloró por esa ciudad, era porque Él amaba a esa ciudad. Y yo le voy a decir una cosa: si Jesús llora por Venezuela, es porque Jesús ama a Venezuela. ¿Alguien dice amén a eso? No perdamos las esperanzas. Nuestro rumbo, dirección debe ser Jesús. No hay manera de ajustar y cambiar un país que le da la espalda a Dios. No hay manera. Pero yo estoy llamando al país no a poner su mente en Jesús, porque tal vez su mente está en otra cosa, pero que pongan su corazón en Jesús. Porque si Venezuela pone su corazón en Jesús, tenemos las más altas garantías de convertirnos en el país más importante de Latinoamérica y el mundo. Abatir a la avaricia, a la corrupción, a la delincuencia desde el corazón. Desde el corazón. Los religiosos quieren callar las voces que predican a Jesús. Jesús le dice a los religiosos: eso es imposible que ocurra. Si ustedes lograran callarlo a estos, estas piedras se levantarían y hablarían. Eso él está hablando de imposibilidades de callarlo. Pero lo que más me llama la atención es cómo Jesús ama tanto que llora. Literalmente Jesús llora. ¿Qué escena esta? Los fariseos ven a Jesús, el poderoso Jesús, el rey, el cual tiene miles de seguidores, llorando sin importarle quién lo ve. Tal vez pensaron algunos, algunos asesores dirían políticamente eso no es correcto. No es correcto que él llore porque eso habla de debilidad. Lo que sea, a Jesús no le importaba, porque Jesús amaba a la gente. Jesús no hacía las cosas por otra razón que no fuese amor. Y por esa razón lloró sobre la ciudad. No es igual a cuando usted llora por Venezuela. No es igual a cuando yo lloro por Venezuela, a cuando Jesús llora por Venezuela. Y yo les digo a ustedes, iglesia, y les digo a ustedes, país, Jesús está llorando por nuestro país. Y está llorando porque ama a nuestro país. Y si Él ama a nuestro país, va a bendecir a nuestro país. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Jesús entonces está sobre la ciudad mirándola y llorando. Y hace una oración. Oh, ese oh es una expresión de dolor. Si también tú conocieras a lo menos que en este día lo que es para tu paz. Les digo una vez más a todo el país: la paz no se logra en mesas. La paz se logra en el corazón. Y solo el mensaje de Jesús puede traer paz a un país. Jesús lo dice, no lo dice Javier Bertucci. Jesús dice que si esa ciudad lo reconoce a Él, dice eso será para tu paz. No puede haber paz en un país a menos que Jesús esté en el corazón. Jesús es la única garantía de paz sobre Venezuela. Y lo que más le teme Satanás es a esto. ¿Por qué? Porque este país unido ha logrado grandes cosas. Este país unido no solamente logró su libertad, sino la de otras naciones. Este país, cuando se une,
tiene historias de proezas. El diablo le teme a esto enormemente, porque si este país se une no para libertar de ningún yugo a otro, sino para libertar de la esclavitud espiritual a otro país, entonces seguiremos siendo el país libertador de Latinoamérica. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Por eso les anuncio, vienen días de gloria para nuestro país. Vienen días de gloria para esta gran Venezuela. Jesús está sobre la ciudad, Jesús está sobre este país. Y cuando Jesús está sobre un país, está garantizado que vienen días de gloria. Y si Jesús viene de camino, va a llegar un día a este país. Alguien grita amén aquí, alguien grita amén aquí. Así que no entre en desesperación, no crea en chismes de destrucción y muerte. Hay que levantar una voz, y es la voz que clama delante de Dios por un país. Es la voz que ora y los ojos que lloran por un país. Es la pasión de un corazón que sabe que la garantía para su nación, si usted la ama, es que Jesús se ha levantado y todo este país le conozca. Que usted sepa y que toda la clase social del país entienda la urgencia de venir a Jesús. No es una cuestión religiosa, no, mil veces no. No es una cuestión de posición ideológica, porque Jesús no es ideología. Jesús es vida cuando llega al corazón de un creyente. Porque sabe usted, dice yo, que Jesús es la única garantía de paz para nuestro país, pero también es la visitación integral para una nación. Es decir, cuando Jesús viene al corazón de alguien, lo toca en todos los aspectos. Y cuando Jesús venga el corazón de cada venezolano, nos va a afectar en todos los aspectos. Mejores familias, mejores ciudadanos, integridad, honestidad, trabajo, pasión. Todas estas cosas que construyen a un individuo, pero también construyen a un país, son las que suceden cuando Jesús llega al corazón. Por eso no hay tiempo que perder. Está pasando algo en Venezuela y no se están dando cuenta. Es que Jesús está entrando. Y si es verdad que no está apareciendo físicamente, está apareciendo en el corazón de cada venezolano, con el Evangelio Cambia predicándose cada sábado en cada lugar, y una iglesia que se levanta a orar con lágrimas por un país. No vamos a perder a este país. Vamos a hacer que este país sea grande. Es que cuando alguien recibe a Jesús, es grande ya. Y cuando un país tiene a Jesús, no tiene otra opción. Está sentenciado a ser un país grande. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.